Entonces, en primer lugar, vamos a echar un vistazo a la práctica 3. Lo primero que deberíamos de fijarnos cuando tenemos una ficha de práctica es el título que tiene la práctica, en este caso relé dependiente de otro relé, y leer el objetivo, ¿no? Lo que aparece en la parte de arriba del principio. ¿Vale? Eso que aparece ahí. Relé dependiente de otro relé sería el título, ya me están diciendo de qué va la práctica, y luego en funcionamiento me explican cómo funciona ese circuito, ¿no? Me dice el relé K1A es conectado por impulso momentáneo sobre el pulsador de marcha S2, es decir, tengo un mando por pulsos, queda autoalimentado por su contacto abierto al soltar aquel, es decir, tiene realimentación. Está diciendo que tengo un relé con pulsador de marcha y realimentación. El paro de K1A por el pulsador de paro S1, tengo también lógicamente un pulsador de paro, ¿no? Si tengo uno de marcha, siempre va asociado con uno de paro. La conexión de K1A y cierre de su contacto 2124 permite la conexión de K2A a través del pulsador de marcha S4. Tengo otro relé, en este caso el 2, que también tiene su pulsador de marcha, que es S4. Queda autoalimentado por el contacto abierto al soltar aquel, lo mismo de antes. El paro de K2A por el pulsador de paro S3 y también por desconexión de K1A a través de S1. Vale, una vez leído eso, vamos a intentar ver eso en el esquema. Bueno, se ve bastante bien que tengo dos paros y dos marchas. Aquí tendría un pulsador de paro y otro pulsador de paro, ¿no? Esos serían los paros, ¿vale? Tengo otros dos pulsadores de marcha para cada relé, que serían S2 y S4. Estos serían las marchas. Vale, y luego tengo en los dos contactos de realimentación, que serían estos de aquí, lo que vimos el primer día, ¿vale? Realimentación. Ahí lo tenemos. Eso, respecto a la anterior, a la 2, donde hacíamos el relé autoenclavado, pues tampoco nos aporta nada. Si nos podemos fijar que en este caso estamos en el paro prioritario, ¿vale? ¿Por qué? Porque el paro corta toda la corriente que le llega a cada uno de los relés. Toda la corriente que llegaría por aquí la corta este contacto de paro y el otro contacto de paro, respectivamente a cada uno, ¿vale? Entonces, como novedad ahí tenemos, bueno, como novedad, como cuestión a destacar, que los paros son prioritarios, ¿vale? Y luego viene, pues, lo que es el objeto de la práctica, ¿no? Lo que queremos aprender en esta práctica, que es que si yo pongo un contacto aquí de K1A, el K2 automáticamente depende de K1A. Si yo no conecto K1A, la rama de K2A está abierta por el contacto 2124. K2A no puede conectar. De la misma manera, estando los dos conectados, si yo apago K1A, el contacto 2124 de K1A se abre y me pararía también, me arrastraría a la condición de paro el K2A. ¿Vale? En este caso el K2A lo podría parar de dos maneras. Lo puedo parar por su pulsador de paro S3 o se puede parar si paro el 1. Al parar el 1, automáticamente, como depende de él, el 2 también se para. ¿Vale? Esa dependencia que hay se llama dependencia total. Dependen a la conexión y a la desconexión. ¿Vale? Ese contacto en serie encadena, por así decirlo, o supedita el funcionamiento del 2 siempre al del 1. Bueno, la dependencia se utiliza mucho en los circuitos, nos va a salir en muchos esquemas, ¿vale? Luego, esta misma práctica os propone... Uy, aquí se me desbarajustó todo un poco. No sé si lo podemos arreglar. Va, la práctica 3 sigue por aquí. Os piden este apartado que pone 5.3, pero este realmente es el 5.4. Esto es un error de la ficha. Este apartado de aquí sería el... A ver si me deja...
este de aquí os decía, que sería el 5.4. ¿Vale? El 5.4. Eso es el segundo montaje de esta práctica que tengo que probar en el tablero. ¿Vale? Esto lo tengo que probar, lo tengo que verificar. Explicar las modificaciones que se deben realizar en el montaje para conseguir que el relé K2A sea independiente a la desconexión de K1A. Quiero que siga funcionando igual a la hora de conectar, es decir, el 2 no puede conectar si no lo está previamente el 1, pero una vez que están funcionando los dos, si desconecto el 1, el 2 tiene que permanecer conectado. Se debe mantener la dependencia de la conexión, es decir, K2A no podrá funcionar si no lo está previamente K1A. Vale. Lo que hay es que explicar ahí en esas líneas qué cambio se ha hecho y luego probarlo en el tablero y enseñármelo, ¿vale? Realmente son dos montajes, el montaje original de la ficha más la corrección que os pide hacer ahí. Bueno, a ver si me deja recolocar esto un poco bien. Vamos a echar un vistazo a la 4. A ver dónde tengo el esquema de la 4. Ahora se me descolocó todo. Por aquí. Lo mismo, lo primero fijarnos en el título. Mando de los relés incompatibles. Leemos el funcionamiento. Lo que me viene a decir el funcionamiento ahí es que si conecto K1A, el K2A no puede conectar. Y de la misma manera, si conecto primero el K2A, el K1A no puede conectar. Es decir, nunca pueden estar conectados los dos a la vez. El que primero conecta impide que el segundo funcione, ya sea el 1 ya sea el 2. Primero que funciona impide que el otro funcione. Este es un funcionamiento también que sale mucho, por ejemplo, en el mando de motores en inversiones de giro. ¿Vale? El esquema que nos proponen es ese de ahí. Ahora fijaros, a diferencia del anterior, que tengo una única orden de paro, ¿vale? Que me para todo, me para los dos relés a la vez. Cuando tengo un único paro o un paro que me corta toda la corriente, esto lo llamamos paro general. ¿Vale? Este es un tipo de paro que llamamos paro general. Paro general. Luego tengo dos órdenes de marcha para cada movimiento. Esto ya igual que en los esquemas anteriores. Cada movimiento, bueno, en este caso cada relé, tiene una orden de marcha independiente, S2 y S3. S2 es la orden de marcha de K1A y S3 es la orden de marcha de K2A. ¿Vale? Tienen sus realimentaciones, eso igual, para poder hacer el mando por pulsos. Ya os dije que esta realimentación iba a salir muchísimo. ¿Vale? Y luego lo que tengo, que es un poco la clave de esta práctica, es estos contactos de aquí. Este contacto de K2A y este contacto de K1A. ¿Vale? Fijaros que están cruzados. Un contacto cerrado de K1A está en serie con K2A y un contacto cerrado de K2A está en serie con K1A. ¿Vale? Tienen los contactos cruzados. ¿Esos contactos qué función tienen? Pues lo que estábamos diciendo. Estos contactos lo que van a hacer es abrir la rama del relé contrario. ¿Vale? Si yo acciono el 1, esta rama de aquí se va a abrir, va a quedar abierta, ¿vale? Y por aquí no va a poder pasar la corriente. Si lo que yo conecto primero es el 2, la rama que va a quedar abierta, sin poder conectarse, va a ser la rama de K2A. ¿Vale? Fijaros que la incompatibilidad es un detalle a recordar importante, se hace igual desde el punto de vista de los contactos que el paro. Una incompatibilidad es un contacto cerrado en serie. El paro lo hacíamos con un contacto cerrado en serie y la incompatibilidad también. Cuando pasemos a los PLCs a programar, vamos a seguir la misma táctica. Vamos a decir, la incompatibilidad la hacemos igual que el paro. Siempre. ¿Vale? No tengamos un bloque pues con un set y un reset, a la hora de programar, pues los paros los vamos a meter por el reset. Bueno, pues las incompatibilidades es exactamente igual que si fuesen paros. ¿Vale? Lo que pasa es que el concepto de cómo funciona el circuito es ligeramente diferente. Paro quiere decir que algo está funcionando y yo lo llevo a situación de parada.
Es decir, algo que tiene corriente, le quito la corriente y obligo a que se pare. Ese es el concepto del paro. Y la incompatibilidad es previa. La incompatibilidad abre la rama de un receptor para que no pueda llegar a funcionar. ¿Vale? Es lo mismo desde el punto de vista de cómo se ejecuta en las diferentes tecnologías, pero el concepto de cómo está funcionando el circuito es ligeramente distinto. Por eso distinguimos la función de incompatibilidad de la función de paro. Las distinguimos, no son exactamente lo mismo. ¿Vale? Venga, ¿hay dudas sobre esto? Ya os dije un día que me gustaría que intentaseis entender las prácticas antes de empezar a cablearlas y demás, que le deis una vuelta. ¿Vale? Y vamos a ver la 5, que alguno ya está montando la 5. La 5 es una práctica que no aporta nada nuevo. Bueno, no aporta nada nuevo. Aporta 2 condiciones de marcha y 2 condiciones de paro. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de una condición de marcha o de paro? Es lo que intentamos ver ahí. Pero lo más interesante es ver qué pasa si encima esas órdenes de marcha y paro están situadas en sitios distintos. Yo hay muchas veces en una máquina, cuando tengo 2 órdenes de marcha y 2 órdenes de paro, pues que va a ser porque tengo diferentes puestos de mando para la misma máquina, que hacen lo mismo, hacen una marcha y hacen una parada. Lo que quiero que penséis aquí es cómo tengo que cablear para que el cableado sea totalmente independiente, el de un puesto de mando y el de otro. Y esto es por lo siguiente: cuando yo tengo un pupitre de mando, un cuadro de mando, imaginaos que tengo aquí el fondo del cuadro, ¿vale? Esto sería el fondo. Luego tendríamos, voy a dibujar aquí un rectángulo representando la tapa, ¿vale? Del cuadro. Decíamos que el punto de paso entre los dos estaba aquí, ¿no? Era el bornero. Dentro del fondo del cuadro, en la parte de abajo, tengo el bornero. El X1, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, yo si tengo un puesto de mando en la tapa, lo que hacíamos era salir con una serie de cables al bornero. Y del bornero salgo con una manguera que me va a la tapa del cuadro. Y ahí ya se conecta con lo que sea. Imaginaos que yo tengo un segundo puesto de mando en otro sitio, ¿vale? Aparte de los mandos que tengo en la tapa del cuadro, tengo un cuadro de operador donde tengo un segundo puesto de mando. Vamos a llamarlo puesto 2. Pues yo haría lo mismo, saldría por el bornero con una serie de cables que me irían al puesto 2, ¿vale? Que sería algo así. Bueno, aquí podría haber alguna conexión también desde el bornero para ese nuevo puesto de mando. Lo que sí tengo que tener claro es que esta manguera de aquí, ponte que sea la W1, es una manguera completamente diferente a esta manguera de aquí, que es la W2. ¿Vale? Ahí saldría, aquí lo estamos haciendo con cable unipolar, en una instalación real lo normal es que salga con manguera. Una manguera multipolar, en función de los dispositivos que tengan el otro puesto de mando, pues tendrá más o menos cables en el interior, ¿no? Un cable multipolar. Las mangueras se representan por la W, que no lo hemos dicho todavía, ¿vale? Son cosas que iremos viendo. La W es la letra que se utiliza para designar mangueras. Tengo que tener claro que estos cables de W1 son completamente diferentes de los de W2. No puedo mezclar, es decir, no puedo hacer en un momento dado un puente entre un pulsador de marcha que tenga en el puesto 2 y un pulsador de marcha que tenga en la tapa. No puedo puentearlos entre sí. ¿Por qué? Porque uno está aquí y el otro a lo mejor está a 20 metros dentro de la misma nave donde está la máquina. ¿Vale? Entonces, eso no se puede hacer. ¿Cómo lo soluciono? Pues la solución es mediante más bornas, ¿no? Poniendo bornas, al final yo voy a conseguir separar ese cableado de un puesto de mando y del otro puesto de mando. En la primera parte de la práctica, lo único que tengo son 2 marchas, lo que añado es un puesto donde solo tengo una marcha y en el otro puesto tengo una marcha y un paro. ¿Vale? Entonces lo que hago es,
añado unas bornas independientes, en este caso, para el S2, que serían la borna 6 y la borna 7. Y en el bornero lo que hago es un puente. Como la borna 6 en el esquema, fijaros que tiene que ir unida eléctricamente con la borna 2 y la borna 7 con la borna 3, lo que hago en el bornero, por la parte de arriba, es hacer precisamente esa unión. La borna 2 la uno con la borna 6 y la borna 3 la uno con la borna 7. Que en un bornero real no lo voy a hacer así, lo voy a hacer con estos puentes que aparecen aquí, ¿no? Bueno, no lo voy a poder sacar porque no tiene uñas. Pero esto es como si fuese un peine donde le voy quitando dientes, es conductor y según qué dientes le quite y donde lo encaje me va a ir punteando bornas, ¿no? Por aquí, por el frontal. Esto es como se hace en la realidad, ¿no? Con cable. Como no tenemos este tipo de borna, tenemos que hacerlo por la parte de arriba mediante puentes, como aparecía ahí. ¿Vale? De esa manera yo ya voy a salir para el puesto de mando B con un par de cables separados de los cables que me van para el puesto de mando A, completamente independiente. Y los potenciales llegan igual a través de estas uniones que yo hago en la parte de arriba. ¿Vale? Desde el punto de vista de la planificación de un cuadro, siempre tengo que tener en cuenta que voy a tener tantas mangueras como localizaciones externas vaya a tener al fondo del cuadro. Una normalmente va a ser la tapa, porque se suele... Bueno, hay veces que en los cuadros no se pasa por bornas para ir a la tapa, ¿vale? Ya depende. En cuadros grandes, donde yo voy a montar la tapa por un lado y el fondo por otro, lo normal es pasar por bornas. ¿Para qué? Para luego poder montar la tapa y el fondo y que tenga sentido, ¿no? Que sea fácil de montar. Tantas localizaciones distintas como yo tenga, tantas mangueras que voy a tener en la instalación. Y el cableado, por tanto, de esos componentes no se puede mezclar con los otros componentes que tengo en la otra localización. Tengo un puesto de mando aquí y el otro a 100 metros, pues no puedo andar tirando puentes entre ellos. Yo salgo con borna, con mangueras diferenciadas completamente desde el cuadro. Esta práctica 5 es para empezar a ver un poco eso, ¿no? Para tener esa noción del cableado de dónde están las cosas. La parte segunda de la práctica, el segundo montaje, en este son 2 montajes sin preguntas y no hay que escribir nada más ahí. Esa práctica lo que sí vamos a tener que hacer va a ser los esquemas en el KDSIMU y subirlos, ¿vale? Ya el próximo martes dejaremos un poco de tiempo para acabar el trabajo y os explicaré el programa ese cómo funciona para que podáis usarlo, el de los esquemas. Aquí fijaros, está marcado por colores. Tendría en amarillo, pasadas en amarillo por encima, las bornas que pertenecen al puesto de mando A o que van hacia el puesto de mando A y marcadas en azul con esos trazos las bornas que van al puesto de mando B. En este caso tengo S3 y S1, que son el paro y la marcha respectivamente del puesto de mando A, y el S2 y el S4, que son respectivamente la marcha y el paro del puesto de mando B. Fijaros que el paro de S4, aunque esté abajo en el esquema, hace la función de paro exactamente igual, ¿no? Es un contacto cerrado en serie que me corta toda la corriente del relé. Vale. Complicación que tiene la práctica a la hora de cablear, darme cuenta de cómo tengo que cablearlo para poder llevar las 2 mangueras completamente separadas. En este caso, 6, 7, 8, 9 y 10, que me van a los 2 pulsadores y a la bombilla de un puesto de mando, y 1, 2, 3, 4, 5, que son las que me van a los 2 pulsadores y a la bombilla. Y, lógicamente, las bornas que pertenecen al mismo potencial, pues tendré que unirlas por la parte de arriba, la 2 con la 6, la 3 con la 6, son las únicas que comparten potencia. Son esos puentes los que me van a permitir precisamente separar el cableado, ¿vale? Tal como está en el enunciado de la práctica, os dice que el puesto de mando A es la botonera y el puesto de mando B vamos a coger los finales de carrera, como si fuesen pulsadores. ¿Vale? De esa manera podemos ver en el tablero claramente los 2 cableados diferenciados. Podéis poner, si queréis que se diferencien más, pues una vez tenéis hecho el cableado, los cables que van a cada puesto los encintáis con un poco de cinta aislante, un par de tiras de cinta aislante para que quede en forma de manguera, ¿no? Que quede más unido. ¿Vale? Bridas también, el que tenga bridas, podéis poner bridas para separarlo.
¿Se entiende la idea? ¿Hay dudas? Y hay que hacer un puente del 5 a la 10 también, correcto. No está dibujado aquí, pero aquí habría un puente también. Una buena apreciación. Entre la 5 y la 10 habría otro. Vale. Ese puente lo que haría sería llevar el neutro, ¿no? Internamente, bien la borna 5, bien la borna 10, estaría conectada con el A2 y con el 4 de la protección, ya en el orden que yo estime oportuno. Pero sí que tiene que haber ahí además un puente entre la 5 y la 10. Me la salté. Cuando hablé de bornas que comparten potencial, la 5 y la 10 están en el neutro, también comparten potencial. Bueno, pues eso era lo que os quería comentar, de cara a que podáis hacer las prácticas y lo penséis. Luego cuando probemos os voy a preguntar que me contéis un poco de qué van las prácticas, ¿vale? La manera de proceder habitual que yo os recomiendo, en cuanto os dé la ficha o en cuanto esté publicada en el Classroom, entráis, le echáis un vistazo, pensáis, leéis el funcionamiento, miráis el esquema, intentar entender qué es lo que está haciendo. Si lo entiendo antes de empezar a cablear, me va a ahorrar tiempo, porque luego a la hora de probar, yo ya sé si me funciona o no me funciona. Se da a veces la situación en el taller de que estamos probando y si no me he mirado bien cómo funciona, a lo mejor me está funcionando bien y yo pienso que no funciona bien, porque no sé lo que tiene que hacer. Claro, tengo que saber primero cómo tiene que comportarse el circuito para poder valorar. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos ponemos a trabajar. Venga, hasta ahí las 10:20 ya.